Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Solo en Colombia. Este país es una cosa impresionante, solo en Colombia. Mientras una guerrilla que se quiso tomar a Bogotá por las armas durante 53 años está en esa misma capital formando un partido político legal, el segundo senador más votado en el país en el 2014, Musa Bezayle, sale a la radio a contar cómo pagó 2.000 millones de pesos en sobornos a un tinglado formado entre un abogado que luego fue nombrado fiscal anticorrupción y un magistrado presidente de la Corte Suprema para que no lo metieran preso por un proceso de parapolítica. Al mismo tiempo, el expresidente Vargas Lleras, que es candidato a la presidencia de uno de los partidos políticos en ascenso, Cambio Radical, decide lanzarse por fuera de su partido recogiendo firmas a la presidencia. Hoy, más allá de todas estas noticias, como quieran verlo, el golpe periodístico lo dio en la W Vicky Dávila. Logró convencer a Musa Bezayle, el senador de 140.000 votos del partido de la U, a que luego de salir de la Corte Suprema, de dar su versión sobre un supuesto caso de sobornos a magistrados de esa misma Corte, hiciera lo mismo pero en la radio, en vivo, en una entrevista por Facebook y por las ondas electromagnéticas de la radio, de más de una hora la entrevista. Por supuesto, para lograr eso se necesita un poco de elogio impostado. Yo no sé si mi abogado me autoriza que pueda relatar toda la versión. Yo no quiero que la reserva de la Honorable Corte Suprema de Justicia violarla. Yo le diría, senador Bezayle, que es muy valiente de su parte contar esto y que es muy importante para el país que usted nos cuente ese detalle. Entonces él toma su teléfono y ¿qué empieza a ocurrir? Pero Vicky definitivamente se anotó una entrevista memorable, llena de detalles realmente espeluznantes. Y es que más allá de que Leonidas Bustos, el exmagistrado que hasta ahora y según las versiones que han aparecido en prensa, parece ser el cerebro de un concierto para delinquir escabroso, que logró que congresistas investigados en la Corte Suprema pagaran sumas astronómicas, en el caso de Musa fueron 2.000 millones de pesos para que sus procesos fueran enterrados mientras ellos permanecían en la libertad. Todo esto a través de un joven abogado que actuaba como extorsionista de congresistas y al mismo tiempo trabajaba en la fiscalía del entonces fiscal Eduardo Montealegre. Más allá de todo esto, gracias a Vicky, nos enteramos de que Luis Gustavo Moreno, el exfiscal extorsionista, exfiscal anticorrupción, le decía a Leonidas Bustos, papá. Tú sabes que esto es un equipo y yo estoy aquí autorizado y en representación de mi papá. ¿Quién es el papá? Yo le pregunté, ¿quién es tu papá? Él me lo mencionó con los labios. A ver. Pues yo le di, yo sí le entendí. Pero dígamelo en voz alta para saber qué es. Él me mencionó con los labios Bustos. Ah, Bustos. Bustos. Ah. Y si Gustavo Moreno le decía a Leonidas Bustos, papá, y Leonidas Bustos logró que el fiscal Néstor Humberto Martínez fuera elegido fiscal por la Corte Suprema, donde Bustos tenía un enorme poder, y luego Néstor Humberto nombró a Moreno fiscal anticorrupción, entonces, ¿cómo le decía Luis Gustavo Moreno a Néstor Humberto Martínez? ¿Mamá? Por eso les digo que la entrevista de Musa es memorable, es que hay demasiados detalles, más de los que uno quisiera saber. Y todo esto se lo dijo, y hay que decirlo muy claramente, como un show de Musa para hacerse la víctima de una extorsión. Un show, una estrategia jurídica en el que él se pinta como un indefenso senador matoneado por un abogado que en ese entonces no debía tener más de 30 años, estoy hablando de Gustavo Moreno. Una víctima que a pesar de su posición privilegiada de poder, la de Musa Bezayle, solo sale a hablar ahora de este horrible padecimiento al que lo sometieron luego de que su nombre fuera ventilado en conversaciones que grabó la DEA. Por favor, Musa. Y si de Musa Bezayle tuvimos demasiados detalles de cómo avanza el Congreso de las FARC, en cambio no sabemos nada. En medio de un gran hermetismo, con viejas mañas de la selva, pero en la capital, las FARC y sus más de 1.000 delegados discuten a puerta cerrada las tácticas para atrapar a las masas colombianas, como lo dijo Timochenko, masas frustradas por tanta corrupción. En un plan similar, buscando capturar masas, por supuesto, pero con una táctica totalmente distinta, alejándose de su partido, de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras destapó su estrategia de irse por firmas a la presidencia. Porque mejor que Cambio Radical es Vargas Lleras. No, en serio, mejor Vargas Lleras. Así se llama el comité por firmas, que tiene ahora la doble función. Primero, de poner distancia de la cantidad de políticos de Cambio Radical que han sido condenados desde por corrupción hasta por homicidio, pasando por paramilitarismo. Y en segundo lugar, de abrirle las puertas a los congresistas de otros partidos que le quieren poner votos sin incurrir en doble militancia. Y como les decía al principio, solo en Colombia.
Un país donde la política lo puede fácilmente a uno dejar muy deprimido, pero nunca, nunca quedará aburrido. Aquí arranca Zona Franca. Y para un día muy movido en la política judicial, en la política electoral y tal vez en la próxima política electoral de las FARC, aunque allá no sabemos muy bien qué está pasando, me acompañan protagonistas de noticias del día, protagonistas de la política. Rafael Nieto Loaiza fue viceministro de Justicia y es ahora precandidato presidencial del Centro Democrático. Rafael, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Daniel. Mucha correría, no paran. No, no se para. No se para. De un lado al otro del país. Luis Fernando Henao fue ministro de Vivienda, ahora trabaja, Luis Felipe Henao fue ministro de Vivienda, ahora trabaja muy de cerca con Cambio Radical y ahora no solamente con Cambio Radical, sino con, ¿cómo es que es? ¿Vargas Lleras mejor? Mejor Vargas Lleras. Estás mal informado, no trabajo ni con Cambio Radical ni estoy en Mejor Vargas Lleras. Yo trabajo con la Fundación Carlos Lleras Restrepo. Ajá. Estoy trabajando muy de la mano en todo el tema programático, mirando cómo podemos desarrollar propuestas como las que se desarrollaron en el 2010, que son propuestas serias. Fue el mejor programa de gobierno y así lo entendieron los colombianos. Y la diferencia de Germán Vargas con otras personas es que lo que promete lo hace, y lo hace porque parte de propuestas serias, propuestas que efectivamente tienen un estudio muy consensuado con personas que son muy respetadas en cada uno de los sectores. Podemos decir entonces que las propuestas que usted está haciendo en la Fundación Carlos Lleras están siendo después recogidas por el grupo de firmas de Vargas Lleras y después por Cambio Radical, o la distancia es infranqueable entre las dos. Esa distancia la quieres inventar tú en el imaginario periodístico y yo lo entiendo porque pues tal vez quieres ser mucho más taquillero en lo que dices, pero estás otra vez equivocado. Primero, no hay una distancia entre Cambio Radical y Mejor Vargas Lleras. Cambio Radical tiene muchas cosas buenas para mostrar. Tiene tal vez al superintendente de Industria y Comercio que más sanciones y que más luchas ha dado contra el cartel de los pañales, contra el cartel de la seguridad, contra el cartel contra las telecomunicaciones. Tiene un fiscal general que todos los días está dando resultados. Yo no conozco otro fiscal que haya logrado llegar a la Corte Suprema de Justicia. Y lo que se hizo en vivienda y lo que se hizo en infraestructura en este país no se ha desarrollado. Tiene cosas por las cuales ha asumido un costo político y los ha asumido ante la comunidad y ha pedido perdón. Pero también ha llegado a La Guajira a decir con el doctor Enrique Vélez, que fue el encargado de denunciar a Oneida Pinto, de lograr que más de 20 personas hoy estuvieran en la cárcel, como lo está haciendo el propio fiscal general de la Nación. Entonces yo creo que Cambio Radical tiene cosas muy buenas por mostrar y eso no significa que tenga que estar lejos del movimiento Mejor Vargas Lleras. Yo solo hablaba de una distancia de nombres, pero usted creo que le ha tocado responder todas esas preguntas hoy y ya le salieron de una. Naturalmente. Empezamos por Musa. ¿Usted quería meterse ahí o nos va a dejar a los dos solos? No, en la pelea entre Cambio Radical y Mejor Vargas Lleras, la Fundación y usted, no, eso los dejo allá a ustedes. Pero nada que a opinarles. Las peleas, no vamos, hoy no lo tengo acá, no voy a hablar ni siquiera de distancias, ya no sé cómo hablar, divisiones, no diferencias dentro del Centro Democrático. Mi jefe, yo estoy acá tranquilo. ¿Por dónde quiere que empecemos? Por Musa. Hombre, yo creo que lo de Musa es la punta del iceberg. Me parece que lo único que demuestra es la existencia real de un cártel de la toga, de un cártel, una mafia judicial, al más alto nivel, que involucra expresidentes de la Corte Suprema de Justicia y que, por lo que nos dice Musa, involucra también a algunos de los magistrados que estarían hoy haciendo parte de esa sala, y que involucra también a algunos funcionarios de esa fiscalía de la que habla el doctor Henao. Habrá que salir a explicar en algún momento por qué es que terminó nombrando a Gustavo Moreno ahí. Eso me parece que de acuerdo. Hay que poner la cara y salir a decirlo. Él le va a tocar salir a decir si era o no verdad que Leonidas Bustos hizo parte de su campaña,
digo, el fiscal, y que si por cuenta de Leonidas Bustos nombró a Moreno, o si Moreno salió de la copa del sombrero de mago. Yo creo que ese es un tema que le va a hacer daño al fiscal, me parece inevitable, y le está haciendo un enorme daño a la rama judicial, y está demostrando que hoy la corrupción es un problema que está en todo el cuerpo del Estado, y que si uno mete el dedo, hay una pústula y sale pus. Incluso en la rama judicial, que es la encargada de perseguir el delito, juzgar a los delincuentes y condenarlos. Me parece que es de una enorme gravedad. Ahora, insisto, es la punta del iceberg. ¿Por qué es la punta del iceberg? Porque aquí lo que está demostrándose es que había un contubernio entre unos funcionarios del Ejecutivo, unos congresistas y unos jueces. Todos en un mismo propósito, que era criminal. ¿Hasta dónde vamos a llegar en el fondo de este asunto? Es un tema por determinar. Pero yo tendría que decir lo siguiente. No es tan claro que eso sea simplemente un efecto del fiscal. Yo creo que el fiscal está haciendo una tarea, pero también veo que el fiscal está siendo obligado a hacer esa tarea. O si usted quiere, no voy a ponerlo en esos términos, impulsado a hacer una tarea porque la información está llegando desde afuera y no la controlan. No la controla el Congreso, no la controla el gobierno, no la controla el fiscal. Es una información que llega o de Brasil o de Estados Unidos y no la pueden tapar. Y tiene una dinámica propia, y en la medida en que se vayan metiendo los parlamentarios y se vayan metiendo los jueces, va a seguir destapándose. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Yo sugiero, y vamos a ver si somos capaces de probarlo o no, que llegará hasta la presidencia de la República. A ver, hoy no se destapó nada nuevo en todo lo que dijo Musa Besaile. Creo que se confirmó un poco lo que ya se sabía de cómo había funcionado esto. Hoy, a propósito de lo que usted decía de que la dinámica está empujada por fuerzas externas, no solamente controladas desde la Fiscalía de la Corte Suprema, de una muy buena fuente me enteré que, según dice esa persona, Estados Unidos tiene listas órdenes de extradición contra los 3 exmagistrados mencionados, contra Tarquino, contra Bustos y contra Ricaurte, y que esas órdenes de extradición que no se han hecho públicas están ahí como una especie de presión silenciosa para los investigadores acá en Colombia. De hecho, supe que apenas iba a salir la noticia de que estos 3 exmagistrados habían sido escuchados en las conversaciones de Alejandro Lyons y Gustavo Moreno. Uno de los magistrados, Ricaurte, se enteró antes de que saliera la noticia, obviamente por sus fuentes dentro de la Corte, trató de ir a Estados Unidos y se dio cuenta que ya la visa la tenía cancelada. Entonces, a ver, y yo no sé si eso le quita méritos o no al trabajo de la Fiscalía, pero definitivamente mostraría que hay un aliciente externo para que estas investigaciones progresen. Bueno, 2 temas importantes. Primero, en 1985, el M-19 y el narcotráfico se tomaron el Palacio de Justicia. Y vemos que la corrupción se tomó también el Palacio de Justicia. En 1985 asesinaron los magistrados que eran tal vez la era de oro de la justicia. Hoy nos están asesinando a la democracia, porque uno de los elementos más importantes dentro de la democracia es la justicia. Poder saber que el que debe controlar a los demás órganos del poder no está funcionando hace que tal vez la estructura más importante de nuestro sistema democrático esté totalmente fracturado. ¿Hasta dónde tiene que llegar esto? Ojalá hasta los cimientos más profundos. Sí, yo no creo que hayan sido estos 3 magistrados solamente. Hay magistrados idóneos, hay gente que respeta esa toga, que respeta esa función, pero efectivamente el poder del dinero y el poder de que no se hizo en esa malograda reforma a la justicia, de que tuvieran poderes electorales, de que no tuvieran un juez que efectivamente los investigara. Estos magistrados se sintieron dioses. Claro. Lo que está pasando en este momento es que ya los humanizaron y ya sabemos, como dice el doctor Nieto, que si uno toca sale pus. Y usted lo dijo la semana pasada que estuvo acá, eran intocables y hoy hay una sensación de que esto ya no es así. Ahora sabemos que son humanos, pero más que son humanos que tienen un nivel de cáncer, el tema de la corrupción sin lugar a dudas le hizo metástasis a estos magistrados. Sí. Son 3 presidentes de la Corte Suprema. Yo no estoy de acuerdo con Rafael en varias cosas. Primero, no creo que la posición de la Fiscalía haya sido pasiva. Hay que recordarle a los colombianos hoy que nos están viendo en Zona Franca
que fue el mismo fiscal que le pidió cooperación a Estados Unidos. Estados Unidos nunca había cooperado con Colombia en temas de corrupción. Fue el propio fiscal que sabía... Pero acuérdese que, y aquí lo vimos la vez pasada, ese día, el abogado que está asesorando a Alejandro Lyons, que es de apellido Bassani, Sí. fue quien le avisó a la Fiscalía estadounidense al mismo tiempo que lo hizo con la Fiscalía colombiana. De acuerdo. Es decir, hay un aviso mutuo que de alguna forma empezó procesos paralelos sin demeritar un poco los lazos de cooperación Para allá de voy. Néstor Humberto. Pero fue Néstor Humberto, sabiendo que eso iba a pasar, que manda a Moreno, Sí. y Moreno muerde la trampa Correcto. en Estados Unidos. Y gracias a eso es que se empezaron a descubrir todas las grabaciones de los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, de los senadores, y esto yo creo que va a ser mucho más grave que el 8.000. Y otra cosa en la cual no estoy de acuerdo con Rafael, con el doctor Nieto, y es que él dice que esto llega por Brasil o llega por Estados Unidos. Es muy importante recordarle que por Brasil llegaron los los primeros 11 millones de dólares donde está el ex viceministro García, pero ha sido el único hecho de investigación. Brasil quedó en junio de quitar esa reserva y íbamos a esperar que eso empezara para que además se empezaran a mirar toda la plata que se había desarrollado. Fue por investigaciones de esta fiscalía que ya vamos en casi 80.000 millones de pesos de Odebrecht. Entonces, uno no puede meritar el trabajo de una fiscalía que ha sido independiente, que está dando resultados, que ha llegado a todas las campañas de forma imparcial, cumpliendo con el deber de ingratitud. Acá ha investigado tanto al uribismo como ha investigado tanto al santismo. Entonces uno no puede desconocer que esta fiscalía está dando resultados y que ya tiene más de 20 personas investigadas y que estas investigaciones no van a parar en el corto plazo. Una de las cosas que uno le surgía la pregunta hoy cuando Musa estaba hablando era ¿por qué no denunció esto hace tanto tiempo si estaba posando como víctima? Vamos al clip de donde habla de la denuncia, no el que teníamos de primero, el segundo, porque creo que esto es... A ver, tal vez es parte del show que montó obviamente en esa entrevista de la W, pero es diciente del poder y del halo de poder que había alrededor de esos personajes en ese momento. ¿Usted pensó en denunciar? Mi hermano me dijo, vamos a denunciar. Su hermano le dijo denuncie. Pero era denunciar ante la fiscalía, Sí. de la corte. Yo le dije, no me atrevo a denunciar a ese tipo, porque ese tipo es el actual asesor del fiscal general del momento. Ese tipo me habla de su papá, y su papá es el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, había una sensación, si le creemos al menos esa parte al senador Besaile, el segundo senador más votado en el 2014, de que estos personajes eran como intocables. ¿Usted cree que al menos eso se rompió ahora? No, sin duda. Ya está clarísimo que no son intocables. Pero yo vuelvo a insistir en algunas cosas que me parece que hay que clarificar. Yo creo que el doctor Martínez está haciendo un trabajo importante, pero hay que decir que hay un impulso muy claro por parte de afuera. Es que lo de Lyons y lo de Moreno y lo de los magistrados viene de afuera. Y la información básica, lo de Odebrecht, viene de afuera. Y la información que está en el comunicado de los expresidentes Uribe y Pastrana, al que no le han parado bolas, viene de afuera. Y no viene de la Fiscalía. Y habría que decir varias cosas adicionales. Ahí todavía no han imputado nada donde Roberto Prieto. A Roberto Prieto no lo han tocado. ¿Por qué no lo han tocado, doctor Henao? ¿Será porque si habla el doctor Roberto Prieto salpica mucha gente en presidencia? ¿Será que esa es la razón por la cual mucha gente en el tema de Odebrecht sale salpicada y la están imputando, pero a Roberto Prieto no? Porque era el gerente de la campaña. Y cuando hable el gerente de la campaña, entonces se lleva entre las patas a alguna gente. ¿Qué van a hacer en algún momento cuando aparezca la información que está claramente señalada en el comunicado de los expresidentes Uribe y Pastrana, donde muestran que no fue solamente los 11 millones de dólares, sino que aquí hubo muchísima más financiación y además vinculada con la contratación ilegal de la ampliación de Ruta del Sol? Ahí habría que decir, y en eso coincido con usted, doctor Henao, que aquí estamos en algo que es más grave que el 8.000. Yo hice un trino que decía que los Rodríguez Orejuela fueron a Samper lo que Odebrecht a Santos, pero con una diferencia, de que en el último caso es con nuestra plata, porque aquí lo que aparece es una
coordinación y una triangulación de financiación. Por un lado tenían la financiación ilegal de la campaña y por el otro lado tenían la contratación pública, y la contratación pública financiaba la financiación ilegal de la campaña. Aquí no se trata solamente de una infracción administrativa de que entraron unas platas como en el proceso 8000 que no venían del narcotráfico, sino de unos contratistas, sino el hecho de que esa financiación estaba ligada a una actuación administrativa del gobierno Santos para favorecer a un contratista internacional que había financiado su campaña. Y eso es lo que hay que establecer. Y ahí, ese es el problema, doctor Henao, ahí es a donde no sabemos todavía si se va a llegar, porque si se llega, aquí va a terminar muchísima más gente salpicada y no solamente unos senadores ni unos exmagistrados. O sea, ¿usted sugiere que el ex vicepresidente puede terminar? No, yo no estoy diciendo eso, porque a mí no me consta, yo no puedo sostener. Claro, pero entonces más ampliamente. Supiera. Yo no estoy diciendo tal cosa. Lo que estoy diciendo, y sí estoy diciendo con claridad, es que no se puede ver por separado. Los contratos y los sobornos de Ruta del Sol y Odebrecht con la financiación ilegal de la campaña. Eso es lo que hay que decir. Y que hay que establecer las conexiones, porque las conexiones están. La financiación fue para que hubiese un favorecimiento en materia de contratación. Y eso lo tienen que establecer. Y yo confío que lo haga el doctor Néstor Humberto. Pero hay que señalar que hay un vínculo y que lo hace más complicado. Estoy totalmente de acuerdo con el doctor Nieto en varias cosas. Primero, aquí ninguno es doctor. Bueno, con el precandidato Nieto en varias cosas. Primero, no se pueden ver las cosas por separado. Lo que el doctor Nieto, cuando uno va a una película, no le gusta solamente que le den la parte final de la película, hay que ver también el inicio. Y a los colombianos hay que recordarles cuál es el inicio. Ruta del Sol se contrató en el gobierno Uribe. Ruta del Sol se firmó contra muchos postulados, por ejemplo, de la Cámara de Infraestructura, donde le decían, no firme ese contrato. ¿Sabe cuándo se firmó el Ruta del Sol? El 6 de agosto, antes de que terminara el gobierno. Del 2009. Del 2010. Sí, señor. Antes de que terminara el gobierno. Entonces, claro que se tienen que empezar. La licitación es de diciembre del 2009. ¿Pero cuándo se adjudicó? Diciembre del 2009. No, se adjudicó cuando iba a terminar el gobierno. Diciembre del 2009. Cuando iba a terminar el gobierno. Diciembre del 2009. Y con muchas, por eso, pero desde ahí empezó. No, pues es que usted está diciendo que fue el último día. Como diciendo que ahora lo dejaron arreglar el último día. Diciembre del 2009. Pero fue en el gobierno de Uribe. Por eso la dejé terminar. Yo soy súper respetuoso. Déjeme terminar. Déjelo cerrar. Dos, entonces hay que empezar porque acá empezó con una corrupción de 6.5 millones que se le dio al señor Gabriel García, viceministro de Transporte de la época. O sea, y claro, y ojalá investiguen todo lo de Prieto, investiguen todas las conexiones, investiguen todo lo que dijo el comunicado del expresidente Pastrana y del expresidente Uribe, y investiguen todas las personas que están con algún acto de corrupción, porque el país está inundado de corrupción. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, es que si Prieto, es que yo no veo por qué no se le ha imputado a Prieto todavía los delitos, porque ya ha confesado varios. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo y confío que el fiscal general de la Nación llegue hasta las últimas consecuencias, como estamos esperando que nos demuestre si al exministro de Agricultura del anterior gobierno también Odebrecht lo estaba financiando y por qué lo estaba financiando. Andrés Felipe Arias. O sea, acá hay mucho. Los uribistas le hacían colectas, presuntamente Andrés Felipe Arias recibía un sueldo de $10.000 mensuales de Odebrecht. Me tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos seguimos con este debate. También nos falta Vargas Lleras por firmas. El Congreso de las FARC, participe con #francamente en Twitter. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:29 de la noche. Gracias a toda la gente que está escribiendo. Andrés Salamanca, Elías Vergara, Luli Bosa, David Castro, hola Luli. Veamos uno de estos tweets. La única que saluda se emocionó, ¿no? No, bueno, se puso nervioso y todo. Gracias por la montada. Aquí dice Julián Porras. Mientras el que yo te nombro, tú me juzgas, no haya una verdadera independencia entre los poderes, seguirá pasando. Francamente, y esto nos devuelve un poco al tema de la reforma a la justicia. ¿A usted le gusta la constituyente? ¿A usted le gusta la constituyente de la justicia? No, yo prefiero un mecanismo distinto de reforma a la justicia que no sea la constituyente. Las constituyentes son unas cajas de Pandora, uno sabe cómo empieza, pero nunca sabe qué salen de ellas ni cómo terminan. Si uno puede evitar una constituyente, lo mejor es evitarla. Pero dicho esto, también tengo claro que si esta vez las Cortes se atraviesan
no va a quedar ningún remedio distinto que dice por la constituyente. Pero yo confío en que no, es decir, me parece de tal gravedad, de tal magnitud la crisis en el sistema de administración de justicia, que yo creo que nosotros vamos a encontrar muchos aliados dentro de los magistrados honestos y decentes que hay en las Cortes, que los hay, sí, en la línea de impulsar una reforma de justicia. Y antes de irme del tema Musa, no quería dejar pasar tal vez merece un Oscar. Sentí temor porque ya había hecho averiguaciones de quién era el personaje, cómo se movía el personaje y qué estaba haciendo el personaje. En ese momento ese personaje, Vicky, era asesor del fiscal Montalegre, del despacho del fiscal Montalegre del momento. Y después dice, aparecía en redes sociales junto al procurador de la época, que sabemos que es Alejandro Ordóñez. Señor, ¿usted quería decir algo? No, ahí lo que acabaron de confesar fue un cohecho. O sea, uno no puede decir que es víctima porque una persona era amigo de uno o de otro. Él tenía una investigación ante la Corte Suprema de Justicia, confesó ante todos los colombianos que pagó un soborno por más de 2.000 millones de pesos y una extorsión en ningún momento se configura desde el punto de vista del derecho penal. Usted es penalista, ¿y no hay una línea ahí que es, digamos, gris? No encuentro ninguna línea gris. Él hizo eso con la intención de que no le impusieran una medida de aseguramiento por unos hechos que tenían una noticia criminal. Y logró que no se le impusiera la medida de aseguramiento, sí, medida que sí se le impuso al señor Mansur. O sea, lo que demuestra es que el cohecho sí cumplió su función de ambos lados. Él dio la plata para que el señor Bustos no le impusiera la medida y el señor Bustos le cumplió el trato. O sea, ahí lo que se está demostrando es que hubo una confesión de un delito. Sí, y su perspicacia de penalista salió ahorita que estábamos escuchando el anterior clip. Y me parece muy grave que está diciendo que el hermano sabía de todo. O sea, porque el hermano además es Edwin Besaile, que es el gobernador. O sea, una persona que investigue un poquito tiene que mirar si hay una coparticipación y si ayudó a conseguir los recursos, cómo entregaron esos recursos. O sea, ahí definitivamente lo que se confesó fue un delito. O sea, una persona que da la plata en el 2000, que sale a decir a los medios de comunicación hace 8 días que nada más tenía una preliminar, que no había hecho y que no conocía a los abogados, ahorita no nos puede decir que dio la plata porque estaba extorsionado. Edwin Besaile sí es el gobernador de Córdoba, con quien Musa Besaile aparentemente discutió el soborno de 2.000 millones de pesos por el que le tocó hacer vaca. Véanse, creo que hay cosas que son incómodas de la entrevista de Vicky Dávila en la W, pero es definitivamente, digamos que una muestra desnuda de cómo podría funcionar la corrupción y además una narración al estilo caribeño que vale la pena ver. Me parece que insinúa también que el fiscal Montealegre podría, o la Fiscalía de Montealegre, voy a cambiar la expresión, podría estar también metida entre la trama corrupta en el sistema judicial. Claro, pero entonces el señor recibe la noticia de que Luis Gustavo Moreno es nombrado fiscal anticorrupción en la nueva Fiscalía General de la Nación y ahí uno dice, pues, pucha, ¿qué estaba pasando? ¿No? Si esto estaba pasando, si Luis Gustavo Moreno estaba extorsionando senadores, ¿cómo es posible que haya llegado a la Fiscalía? Pero siento que me estoy devolviendo aquí. No, y además un tema que salió hoy, Daniel, que es muy importante. Hoy también la Fiscalía señaló que le va a imputar cargos a Moreno porque comprobó que extorsionó a través del abogado Pinilla al exalcalde y alcalde de Montería, donde les exigió 700 millones de pesos para que no se les impusiera la medida de aseguramiento. Como no accedieron, filtró la orden de captura a medios de comunicación para ver si sí caían y daban la plata. A propósito de filtraciones, las filtraciones que ocurrieron en relación con la información que enviaron desde Brasil en el caso de Odebrecht es la razón por la cual no volvió a llegar la información de Brasil a la Fiscalía. La Fiscalía es un colador. Es a nivel internacional que desde junio no se ha hecho el proceso de que iban a hacer. A ningún país se la han mandado. Entonces no afirmaría eso con tanta ligereza. No es cero ligereza, es la afirmación consciente de que lo que dicen los brasileros es exactamente eso y además en algún momento lo dijeron públicamente. Porque yo sí creo que lo que ha logrado este fiscal es pasar de una noticia criminal de 11 millones de dólares y ya vamos casi en 90.000 millones de pesos. Le falta una explicación muy importante y en eso ya estuvimos de acuerdo. Creo que podemos
pasar un poco al otro tema, la noticia política, una noticia no en política judicial, sino en política electoral, muy importante, de uno de los pesos pesados de esta elección. Estamos hablando de Germán Vargas Lleras. Hace algunos días, un nutrido grupo de colombianos, en su mayoría jóvenes, empresarios, sectores sociales y personas de todas las regiones del país, me pidieron autorización para impulsar una convocatoria mediante la recolección de firmas con la idea de inscribir mi candidatura presidencial. Yo quería leer muchas cosas, es decir, esto era evidentemente una cosa que estaba planeada hace una cantidad de tiempo, un buen rato, digamos, no se les ocurrió ayer, ya tenían listas una cantidad de publicidades, tenían listo el logo, Mejor Vargas Lleras. Mejor Vargas Lleras. Mejor Vargas Lleras. Sí. Esto es un proceso. Germán Vargas Lleras lleva más de 22 departamentos que ha recorrido desde que salió de la vicepresidencia de la República, donde está haciendo un ejercicio como lo están haciendo, por ejemplo, en los foros. ¿Cómo se llaman los foros que está haciendo el Centro Democrático? Los foros del Centro Democrático. Es más, se han encontrado en varias regiones de casualidad. En una que yo sepa, pero... ¿Y hablar? No, también. No, yo no lo vi. No lo vi, pero dicen que se encontró con el presidente Uribe. Pero de casualidad, o sea, este proceso de recorrer el país es un proceso que hacen todos los precandidatos, es un proceso donde se reúne con empresarios, donde se reúne con líderes sociales, donde se reúne con líderes políticos, y dentro de ese proceso pues está generando estas propuestas para cada uno de los sectores, economía, educación, salud, y dentro de esos también se encontró que está llegando gente de sectores liberales, gente de sectores conservadores, gente de la U, personas que han votado por el Centro Democrático y que no se sienten tranquilos con Cambio Radical, pero sí les gusta lo que representa Germán Vargas, una persona que denunció el Caguán, una persona que ejecuta, una persona que tiene los pantalones para denunciar lo que denunció Venezuela hace 10 años cuando nadie lo había denunciado. Y por eso toda esta iniciativa llevaron a que naciera este movimiento ciudadano. Yo estoy de acuerdo en que Germán hizo todas esas cosas, pero también hizo otras. Fue ministro y vicepresidente del gobierno de Santos. El más exitoso de todos. Vamos a hacer el juego de que ahora sí nos interrumpimos. Bueno, dale, yo pregunto, porque a ver cómo es la regla. Dale. Al menos ya nos están diciendo doctores. Pregunto cómo es esta historia. Y yo interrumpí, me regañaron, y entonces ahora sí me Luis interrumpe. Felipe, hombre, ya. Totalmente de acuerdo. A ver, es verdad, yo creo que Germán tiene esas cosas, pero tiene otras también complicadas. Fue ministro de este gobierno, fue vicepresidente de este gobierno, aceptó que le hicieran conejo al plebiscito, votó sí en el plebiscito, se quedó callado cuando este gobierno... Creemos. No, lo mostró. Hay una foto de él con el voto por el sí en el plebiscito. Está ahí, lo pueden buscar. Esa foto es hay que indudable. buscarla. O sea, eso no se pierde. Porque fue frío, pero fue frío, Rafael. No, hombre, a ver, uno no mostró claramente que estaba votando, tenía una intención política mostrando que votó por el sí. Se quedó callado cuando en Venezuela durante estos 7 años de gobierno se desmontó el sistema democrático y se empezaron a violar los derechos y libertades de la oposición y se sometió a hambre al pueblo venezolano. Yo creo que sí, hay cosas muy importantes que ha dicho Germán, pero también otras que van a cargarle y van a ser un fardo en su espalda y que va a tener que salir a explicar. Eso es parte de la política. Y entonces le va a tocar salir a decir, sí, yo hace 10 años critiqué a Chávez, después me quedé callado. Yo critiqué el Caguán, después acepté este pacto de las FARC y voté sí a este pacto de las FARC. Yo creo que esto es un espanto, pero fui el ministro del Interior y después el vicepresidente de este gobierno, que es un gobierno impopular, corrupto, que el 85% de los colombianos no quieren. Germán tiene todas esas cosas, es decir, tiene cosas buenas y tiene cosas malas, y le van a pesar las cosas malas también, por supuesto. Pues y se las van a recordar, es inevitable. Y claramente, como se lo decía Rafael, fue el ministro más exitoso. Lo que se ha hecho en política de vivienda no se ha hecho nunca, lo que se ha hecho en infraestructura... Señor, no se quita usted mérito, que usted siguió ahí. No se había hecho nunca, sí, pero trabajando de la mano y el liderazgo de Germán Vargas. Claro que votó por el sí. Claro que votó por el sí, porque yo creo que lo más importante para este país es este proceso de paz. O sea, uno no puede llegar a hacer trizas un proceso de paz, 52 años en guerra, donde no fue capaz ni el gobierno Uribe ni ningún gobierno de hacerlo, no fueron capaces de derrotarlos.
Que no haya un solo muerto en los hospitales, un soldado, es un avance fundamental para este país, pero también tenemos reglas claras frente a lo que va a pasar en la JEP. También es la persona que tiene los pantalones suficientes para ponerle un tate-quieto a las FARC. O sea, lo que se ha demostrado Germán Vargas Lleras es que tiene carácter. Entonces, claro que tiene cosas buenas, tiene cosas malas, pero tiene cosas que se pueden mejorar. Y yo me tengo que ir a la pausa. Antes de eso, vamos porque Vargas Lleras se mete en un amplio grupo de políticos que se están lanzando por firmas. Solo antes de irme a la pausa quiero que vean es decir, les van a estar pidiendo firmas por todos lados. ¿Uno puede firmar en 2 planillas? Sí, eso no está. Entonces, mire, estos son los más conocidos. Hay como 10 más. Está salió Pinzón. semana que son 30, ¿no? Sí. Se puede meter en la página de la registraduría. Ahí están los muchos desconocidos y estos más conocidos. Nosotros sí no vamos por firmas. Carlos Caicedo, ahorita hablamos de eso es interesante. Alejandro Ordóñez, Clara López, Sergio Fajardo, Gustavo Petro, Juan Carlos Pinzón, Piedad Esneda y Germán Vargas Lleras con Mejor Vargas Lleras. Ante todo Colombia, es el de Pinzón, La Patria de Pie, de Ordóñez, que de lejos se lee La Patria de Fe. Al menos desde donde yo lo estoy leyendo. Me voy a la pausa. Ya regresamos. Nos queda tema el Congreso de las FARC. No se sabe mucho, pero aquí yo creo que van a tener algo que decir. Y cómo así que Germán Vargas Lleras se lanza por fuera de Cambio Radical, el partido que quiere crecer. Ya regresamos. Nos quedan 15 minutos de programa, son las 9:46. Ya estamos en directo desde Bogotá. Tenemos un tuit. Dice Andrés Correa, francamente, en el debate de hoy están 2 precandidaturas que seguramente terminarán unidas para ir contra la izquierda. No, a la de Nao todavía le falta la candidatura. Usted dice que no le gusta, ¿no? No, yo soy más de otro perfil. Los políticos es Rafael. Pues yo Pues no era sí, político. usted- Yo no era político. Véanse, acá estoy. De manera que no diga nada usted, Sí, señor. uno no porque sabe a lo de mejor qué momento. termina ahí también. Pero entonces, fíjese, usted decía, los partidos, Centro Democrático no va con firmas, va con su nosotros partido, es un vamos con partido el que se partido. está fortaleciendo en una situación un poco paradójica de la política colombiana. Esto es la Gallup, que hace un seguimiento de la percepción de los colombianos a los partidos políticos. Entonces, fíjense ahí a grandes rasgos cómo va eso. Eso es Álvaro Uribe 2, Juan Manuel Santos 1, Juan Manuel Santos 2. Es decir, cuando Uribe se fue de la presidencia, dejó empatada la favorabilidad y desfavorabilidad. Hoy está en 87% desfavorable, 8% favorable. 8%, creo que los partidos políticos como entidades tienen menos favorabilidad que las FARC. Que obviamente entiende uno por qué dice Vargas, además de ganar más al salir, no salirme de Cambio, no me regañe, al dar un paso al costado, no, es simplemente no presentarme como un candidato solamente de Cambio Radical. Yo creo que Germán además quiere tratar de quitarse de encima todos esos muertos, literalmente, y todos los problemas de corrupción de la gente de Cambio, de manera que hay también un ejercicio tratando de limpiarse parte de lo que Cambio trae consigo. Yo creo que eso es parte de la estrategia. Y hablemos un poquito de ustedes, del Centro Democrático. Entonces, ustedes, a pesar de esa desfavorabilidad que tienen los partidos, que yo me imagino que dentro de su gente es mucho menor, van firmes en esta discusión interna, con algunas divisiones, con algunos roces, decía el senador Macías. Hay tendencias, es natural, hay diferencias. ¿Usted es londoñista? ¿De Fernando Londoño? Yo digo. tengo una relación de afecto y de respeto por el doctor Londoño sin la menor duda, pero es que no hay londoñismo dentro del Centro Democrático. ¿Y del cuento de las trizas, eso es de Londoño o eso es de una tendencia? Eso es del doctor Londoño y hay gente que comparte esa teoría, yo no la comparto. Yo creo que no es conveniente dinamitar el proceso. Yo creo que el pacto es un pacto espurio, es un pacto ilegítimo en el momento en el cual el no ganó en el plebiscito dejó de obligar hasta al presidente de la República, pero dicho esto, prefiero que esos señores no tengan una excusa para devolverse al monte. Yo lo que creo que hay que hacer es un conjunto de modificaciones estructurales de fondo que rescaten el papel de la Constitución y la democracia, que saquen el cogobierno de las FARC, que hoy está claramente en ejecución, y que rescate también un principio que queda abiertamente vulnerado en el pacto con las FARC, que es el principio de igualdad frente a la ley.
Ese principio se viola en el pacto para favorecer a los criminales de las FARC, que terminan teniendo mejores derechos, más preferencias, privilegios y prerrogativas que los ciudadanos comunes y corrientes que nunca hemos delinquido. Al final el pacto de las FARC, Daniel, consagra un principio que es inaceptable en una democracia, que es el que Serpillo paga, ¿no? De manera que en eso uno tiene que ser cuidadoso. Yo creo que ese pacto es espurio, yo creo que lo mejor es no dinamitarlo, pero sí creo que hay que hacerle unos cambios estructurales. Pero si jurídicamente algo es espurio, entonces es ilegítimo. Entonces, ¿cómo Es no? ilegítimo. Entonces, lo que no estás vendiendo una mentira, no estás vendiendo una mentira en porque absoluto. si uno dice que no lo va a hacer trizas y está diciendo que es espurio, lo que le está diciendo el ciudadano de común es que llega a iniciar porque algo que es ilegal no se puede volver legal en una concesión. Es ilegítimo, no ilegal. Y ahí entonces, sin lugar a dudas, si están vendiendo, nada más que ya están buscando un maquillaje para no generar ese susto en las elecciones, de que van a volver trizas el pacto. Y eso hay que decírselo a los colombianos. Yo sí prefiero que entreguen 7.000 armas, yo sí prefiero que entreguen 1 billón de pesos, yo sí prefiero que no estén secuestrando y mejor haciendo política. Entonces, eso sí, hay que ponerle unos límites. Y en eso estoy de acuerdo. Esto no puede favorecer solamente a los FARC. silogismo. Voy a volver a la vuelta al otro lado. Yo lo que voy a decir es, no es lo mismo ser ilegítimo que ser ilegal. Es ilegítimo, no es ilegal. Ese pacto está ahí, es ilegítimo en tanto él no ganó, y eso hay que decirlo con todas las letras. Punto. Yo lo que creo es que no vale la pena reventarlo y que aún siendo ilegítimo hay que preservar unas condiciones mínimas para que esos tipos no se devuelvan al monte. Dicho esto, hay que hacerle unos cambios estructurales. Y ustedes, en cambio, están en el sí, pero, y no sabemos muy bien cuál es el pero, qué es lo que proponen de lo que hay que cambiar en ese pacto para ver si la gente de una vez va sabiendo qué es lo que ustedes creen que hay que cambiar. Claro. Porque nosotros hemos dicho con claridad qué es lo que hay que cambiar. Nosotros, el pero es muy, muy claro. Primero, nosotros creemos que la paz es un bien superior. Nosotros queremos que salvar una vida que no se hizo en un proceso de paz anterior es un bien superior. No tener personas muriéndose, ni militares que son ¿Salvar trofeos. una vida a cualquier costo? ¿Cómo? ¿Salvar una vida a cualquier Sí, costo? cualquier costo. Y además porque Tendríamos que habernos rendido a Pablo Escobar. No, es que uno no puede comparar a Ay, Pablo yo que me Ese es el quería ir a la argumento más pausa, Dios simplista que yo he mío. escuchado. No, Uno no puede comparar a Pablo costo, Escobar. ¿por qué no? Acá estamos El terminando señor Pablo una Escobar- guerra de 52 años. No se termina la guerra. Estamos, pero con las FARC sí, uno no Tampoco, puede hay con las 22 FARC sí. disidencias de las FARC, 188.000 hectáreas de coca. El 10%, hubo más disidencia, hubo más disidencia en el proceso con los paramilitares. No, ¿cuál? Devolvieron 10%, menos recursos en el 22 proceso con los disidencia, dice el paramilitares. En el proceso con los paramilitares no se exigió que volvieran bien, nada más que se diera el tema. Y cuando No, empezaron señor, a hablar está los completamente extraditaron. equivocado. No, para Sí, nada. señores, pues. perdían los bienes, perdían los No, beneficios. señor, aquí no. eso fue gracias a una sentencia de la otra Corte vez, Suprema de claro. Justicia En el 2 de octubre. Y los dejo ahí en punta, ya regreso con este debate. Y eso que no hemos empezado a hablar del Congreso de las FARC. Ya vuelvo. Nos quedan 5 minutos de programa. A ver, yo creo que de las FARC, es que no ha salido nada del Congreso de las FARC. Han estado, son como 1.800 delegados, no dejan entrar a los periodistas, solo han peleado con el fiscal. Yo sí, y aprovechando que la noticia política del día por el lado electoral es mejor Vargas Lleras, ponerle lo que dijo Gustavo Petro, otro de los candidatos, y lo pongo porque además de ser muy provocador es exalcalde de Bogotá y junto a Germán Vargas Lleras está de primero o de segundo en la mayoría de las encuestas electorales que han hecho hasta ahora. ¿Qué dice Petro? Esto es Enredados. Entonces es largo, aquí yo pude resumir lo más que pude. El mayor beneficiario de esta impunidad, está hablando de la impunidad que genera el tema de Besaile, todo lo que pasó hoy. El mayor beneficiario de esta impunidad es Germán Vargas Lleras, a quien archivaron la investigación que lo acusaba de vínculos estrechos con el paramilitarismo. Vargas Lleras logró que Santos pusiera en su terna a fiscal general a Néstor Humberto Martínez y los amigos de Vargas Lleras en la corte lo eligieron. ¿Tengo más ahí? Bueno, y el otro pedacito clave que decía es además puso superintendentes y contralores distritales y está utilizando ese poder junto al del fiscal para presionar a alcaldes y gobernadores en las regiones para que lo apoyen o asustar a que lo rechacen. Mire, Gustavo Petro, pues yo creo y en esto espero estar alineado con Rafael, es el único que ha salido a defender a Nicolás Maduro. Es el único que ha salido a decir que, y pone fotos donde los supermercados están llenos en Venezuela, cuando todos sabemos que hay una crisis alimentaria y humanitaria. Petro no ha salido a decir qué pasó con su secretario de Movilidad, que en este momento tiene medida de aseguramiento. No ha salido a decir nada qué pasó con su secretario
con sus alcaldes locales. Hoy sale en las denuncias que viene la fiscal o la fiscal venezolana Colombia, que es muy amigo de este señor Saad, que es el que tiene todo el tema en Venezuela. Antes Petro lo que quiere es llevar el debate a otra parte para esconder todo el ruido que tiene. Y ese ruido es para generar impunidad, porque a él le encanta generar impunidad. Entonces, yo creo que a Petro en estos temas hay que ignorarlo un poquito porque tiene un rabo de paja enorme y mientras que siga defendiendo una narcodictadura. Y para eso quiere seguir, y para eso quiere llevarnos a Colombia como lo demostró en su fracasado gobierno de Bogotá, pues no hay que prestarle mucha atención. La Colombia humana, también por firmas. ¿Usted tiene algo con la Colombia? Yo ¿Usted creo, usted cree que yo voy a No, a ver, usted pelea con Santos y con las FARC, pero no lo he visto, no lo estoy invitando a pelear con Petro. No ¿Cómo sé. que no? Claro, no eso. Fue un comentario. Yo no voy a salir a defender a Petro, ciertamente. Yo no tengo, me parece que la alcaldía de Petro fue penosa. Me parece que tiene un populismo de izquierda que es desafortunado y sumamente dañino para el país. Y me parece que su gestión fue desastrosa y que espero que también ahí se rasque para ver cuál es la pobredumbre que saldrá debajo de esa costra que hay. Solo una cosa de lo que dice Petro, yo lo escuché también por otro lado, pero era un rumor, digamos, y aquí tampoco hay. Pero ¿hay alguna posibilidad de que se esté utilizando la cercanía con el fiscal para amedrentar a mandatarios locales para que apoyen a Germán Vargas Lleras? Eso es una muy buena pregunta y yo se la agradezco. Y es muy bueno que investiguen si el fiscal, cómo ha sido sus actuaciones con Cambio Radical. El fiscal le dio la medida de aseguramiento a Neida Pinto, el fiscal le dio la medida de aseguramiento al alcalde de Riohacha, el fiscal le hizo todas las investigaciones al exalcalde de Girardot, está señalando todas las investigaciones de los planes de ordenamiento territorial. O sea, el fiscal definitivamente no hay quien maneje al fiscal. O sea, el que pretenda, que cree que el fiscal va a cumplir una orden para beneficiar a alguien está totalmente loco. O sea, Petro lo que quiere es desviar la atención sobre lo que pasó en su gobierno, que no le digan corrupto cuando ya se sabe que hay una persona de su gobierno que es el de movilidad, sí, que está investigado, que hay unos hechos que todavía no se han demostrado o no los han sabido explicar, qué pasó con las basuras, cómo compraron los carros en un momento determinado, y esos carros eran carros usados que se metieron acá a Bogotá. O sea, sin lugar a dudas, Petro tiene mucho por explicar y lo que quiere es no explicarlo, a través de crear cortinas de humo. Perfecto, señores, me voy. Muchas gracias. Pero usted habló del tema del Congreso de las FARC y no nos puso a hablar de Petro. No, hombre, lo que sí sabemos del Congreso de las FARC, eso es el 20% de las FARC que se desmovilizaron, los que están en ese Congreso. O sea, eso es un Congreso de todo el mundo. Y además siguen en el mismo discurso, mamerto, marxista-leninista, chavista. Es que no tenía, pero es que no me van a decir nada. No, lo que demuestra eso es que a las FARC hay que derrotarlas, que de todas maneras son una amenaza y que son un peligro para el país y que sin lugar a dudas pueden unirse muy fácilmente con una persona como Petro. Un peligro por las ventajas que les da el pacto que está acá. Bueno, ya verás. Pero eso es lo que no me dejaron decir porque me cambió la cosa. Pero por favor, yo no lo quiero hacer trizas, pero el sin Centro duda Democrático, que el proceso para que las le encanta el tema de las FARC. No, pero por favor, Le fascina porque con eso quiere hacer política. Ese pacto es indefensable y aquí todavía pretende el doctor Henao hacerlo. Lo quieren hacer trizas porque con eso pueden hacer y tener discursos. Muchas gracias, me voy. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.